Bueno, bienvenida a Espejo de Barro, Mariana Borghi, bajista, contrabajista, que está presentando su disco Pausa. ¿Es así? Es así, hola Ney, gracias. Bueno, ¿cómo se está viviendo este trabajo? Porque vos te pusiste al frente de un proyecto con tu voz y con el bajo. Ujú. A partir de allí, Bien, la verdad que es súper bien. o sea, fue un trabajo de composiciones propias, fue un trabajo en el cual vos lo manejaste 100% todo o una parte. Fueron composiciones tuyas principalmente, Es la ¿no? primera vez que hago todo. Es la primera Ah, vez que hago todo, 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 todo y no hay nadie más. Así que bien. bueno, entiendo ahora el trabajón que es producir, o poner, grabar, mezclar, editar, todo. Es O un sea, trabajo todo enorme. Después la gente pone play y el tema dura 3 minutos, pero atrás de esos 3 minutos hay un trabajo. mucha historia, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar la, o sea, hacer la preproducción y la producción? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y se fue haciendo por tandas. No es que primero pensé todo y después entré a grabarlo, como suelo hacer con algunos proyectos en donde se ensaya, se ensaya, se ensaya y en 2 días de corrido de estudio se graba. Acá fue por una beca que recibí durante la pandemia, que era un apoyo a los artistas en general. Se llamaba Sostener Cultura. El Y Fondo ahí Nacional de las Artes. claro, del Fondo Nacional de las Artes, porque muchos artistas en lo que fue la pandemia no entrábamos en la IFE, no entrábamos en, en ninguno, así Sí, que sí. pusieron ahí una bequita del fondo y ahí fui al estudio de un amigo muy querido, que es el que terminó grabando todo el disco, con la idea de grabar un tema y hacer ¿Quién un fue? ¿Quién fue? video. A ver, Erico Chic. Erico Chic. Me suena, me Erico suena. Chic, un amigo bajista de la secundaria que después armó su propio estudio y bueno, y ahora trabaja ahí grabando. El estudio se llama El Establo y es muy lindo. Así que con toda la confianza y con la oreja de un bajista en las perillas, todo lo que fue el audio final tuvo mucho que ver con él y que se escuche bien en un celular el bajo y el contrabajo y la voz. Así que es como, yo sentí que fue un productor sin quererlo, fuimos los dos, digamos. Y bueno, también al ser amigo hubo muchas concesiones, ¿no? De bueno, cuando él tenía un espacio en el estudio me avisaba y yo iba. Entonces, la primera vez que veo ese tema, de 2021, que es el que tiene videos, que se llama Gigantes, y después en 2022 directamente fui, bueno, a grabar 3 bases, porque se graba primero el instrumento y después la voz, después iba y metía las voces, después iba y metía 2 temas más, después metía un tema más. Entonces fui como por tandas. Entonces entre esos espacios, por ejemplo, hay uno de los últimos temas que lo compuse muy sobre el final y lo incluí. Entonces fue como un poco medio ahí, como fue surgiendo. Bien, la parte curiosidad, ¿no? Eh, ¿cómo fuiste grabando primero el instrumento sin tener la referencia de la voz? ¿O grabaste una base cantando y después le grabaste el instrumento? ¿Cómo hiciste ese trabajo? Mira, el primer tema probamos de grabar las dos cosas a la vez, que es lo que yo hacía, ¿no? Digamos, como estaba muy acostumbrada a hacer las dos cosas a la vez y Ujú. acompañarme, entonces me era muy difícil pensar cómo grabar si no hacer las dos cosas a la vez. Entonces lo intentamos, pero el problema es que, bueno, el micrófono de la voz estaba muy acá y el del contrabajo muy acá, entonces después era complicado ecualizar las cosas por separado. Entonces desistimos y tuve que estudiar, digamos, solo el contrabajo, imaginándome cómo iría la voz arriba. Y una vez que grabé la base, solo el instrumento, ahí fui escuchando lo que había quedado la pista y cantando arriba, y ahí pude grabar la voz. No fue tan fácil como yo creía, porque por lo general cuando yo me acompaño canto de una manera, y cuando está la base es muy distinto, es cantar sobre una pista, ¿no? Pero quedó Claro, bastante fiel.
que después sucede cuando lo hago en simultáneo. Claro, porque en la grabación del disco, o sea, tengo la sensación de que estás tocando y cantando a la vez. Se Ah, qué siente, bueno, bueno, se genial. percibe. Sí, igual tú me tomé el tiempo para escribir todo, tomar el pulso de cada tema. Fue un estudio, ¿no? Esa fue como Sí, la sí, sí. preproducción. Ahí justo que vos preguntabas, fue eso, estudiar a qué velocidad quería cada canción, porque pues por ahí estás en el estudio y perdés un poco la idea de a qué velocidad va, dónde hacer los espacios para que caiga la voz, y mientras grababa, imaginar, bueno, acá tiene que pasar esta cantidad de tiempo, grabarme yo en casa por separado, fue como estudiar ese proceso. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y en total empecé en el invierno del 2021, que quedó Ujú. esa canción suelta. Y después en octubre de 2022 empecé de corrido a meter todo lo que podía en espacios de, bueno, este mes meto 2 temas, el mes que viene meto 3, meto la voz del otro que quedó colgado ahí. En el medio la voz que había metido de antes ya no me gustaba y la volví a grabar y así. Así que digamos desde 2021, desde mayo de 2021 hasta julio de 2023, espaciadamente fui metiendo las cosas. Tranqui, un laburo de mucha tranquilidad y paciencia. Y de disfrute Propiamente, también, ¿eh? De disfrute. disfrute, me imagino. Sí, el disfrute se percibe en la obra, se percibe Mm. sumamente en la obra. De hecho, eh, te imaginaba tocando y cantando, ¿no? Y, Ujú, y, esto de trabajar en un proyecto musical, grabación de disco, con mucho tiempo, ujú, eh, ¿qué ventajas le encontraste? Porque generalmente uno dice, bueno, a ver, son 4 sesiones, 3 sesiones, dos o una. Voy, grabo, listo, termino el disco a masterizar, ¿no? En este ujú. cambio lo fuiste haciendo paulatino, una canción, después otra, después tres, después le agrego la voz, le saco la voz como no. ¿Qué le encontrás de positivo a eso? Y que la obsesión se hizo enorme, ¿no? Como el puntillismo, el decir acá este espacio tiene que durar más, esta voz tiene que ir Claro, para allá, y que después no es solamente el momento en el que se graba, sino el momento en el que se edita, elegir qué claro, cámara, elegir qué, o sea, nos tomamos un montón de tiempo, que creo que eso ayudó al sonido final, pero ya sobre el final del disco, los últimos meses ya estaba con un nivel de ansiedad que decía basta, porque si no, no lo voy a sacar nunca. Voy a estar todo el tiempo modificando cosas. Empieza a quedar vieja la grabación o la versión, y de tanto escucharla ya querés cambiarle cosas. Entonces creo que está bueno grabar en un periodo de corto más, en un periodo de tiempo más corto, o planificarlo más, en pasos y no volver hacia atrás, ¿no? Porque digamos, si yo vuelvo hacia atrás todo el tiempo y digo, para, quiero volver a regrabar esto y aquello, es como que lo estoy cambiando todo el tiempo y no termino nunca de encontrar la versión final, ¿no? claro. Che, y vos lo dijiste y lo pasaste muy rápido. ¿Las canciones van envejeciendo? No, yo creo que, bueno, al principio creo que se graba un poco para mejorar, ¿no? No solamente para que quede un registro, sino que al grabar la música necesariamente sube de nivel, ¿no? Como que logramos la mejor versión porque estudiamos o nos fijamos cómo queremos estos detalles de la canción para grabarla, ¿no? Entonces ya grabar es hacer que la música suba de nivel. Siempre después de la grabación todo suena mejor, vas a tocar en vivo y suena ya mejor que lo que grabaste, ¿no? Entonces, creo que eso está bueno, ¿no? Como que generar el registro para que se pueda escuchar, pero también para buscar siempre una mejor versión, ¿no? Yo creo que ahora lo que toco en vivo suena mejor que el disco. Obviamente el disco me gusta, pero también creo que es un buen síntoma que sientas que quedó viejo o que suena mejor, porque significa que eso elevó el nivel de la música que estás tocando. Ah, No sé bien, si bien. compartís vos que también tenés este disco grabado, no sé si compartís esta idea. Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que las canciones, viste, tienen como,
su proceso de maduración, ¿no? Ujú, Como, no sé, como las frutas, ¿no? Y a veces claro. uno no las deja madurar o maduran tanto, ¿viste? Que ya la artista la tiene tan incorporada que a veces se pierde esa magia y termina haciéndose canciones, no sé, como el Puma Rodríguez, ponele, agárrense las Ujú. manos, que lo cantás 70 millones de veces. Veías al Puma Rodríguez, ya sabés que iba a cantar ese tema, ¿viste? Entonces hay veces que las Claro, sí. versiones o no maduran o se estancan en un lugar Ujú, que hace que el artista ya diga, otra vez tengo que tocar este tema, ¿viste? Este, y claro. esto es una concepción, o sea, desde mi punto de vista, eh, eh, también, ¿viste? La ansiedad de este trabajo, de no generar tanto Mm, puntillismo, de tanto detalle, que a veces está bueno que entre un acorde errado, ¿no? En mi modo de ver, ¿no? sí, Que le erraste al acorde, pero se transformó en algo que después quedó bueno, o que pasa a ser parte de la identidad sí, que hablar. de la obra. Y, Ujú, pero fuera de todo lo que yo puedo creer sobre la música, eh, te voy a compartir algo que me pasó con tu disco, ¿no? Así como te conté que yo te hacía tocando el contrabajo y cantando, en un estudio cualquiera, precioso, y me preguntaba todo el tiempo por qué le pusiste de nombre pausa al disco, porque no le encontré la vuelta y digo, debe ser esta pausa ahora que vos me estás contando que te tomaste para grabarlo. también, sí. Estaba en Pero no todos sé lados si la es eso. pausa y no la Yo estoy quería, no la tomando podía ese ver. momento. ¿Por qué le pusiste pausa? Precioso, precioso tema, ¿eh? Precioso tema. Bueno, un poco porque el tema que se llama Pausa, que es el primero, fue el primer tema que yo mostré, digamos que el primer tema que surgió, que bajó como solo, ¿no? Había mucha música que al ser la primera vez que yo grababa música propia, sentí que bajó, que no es que me senté a escribir a ver qué hacía, sino me puse a tocar una tarde y salió. Y fue el primer tema que mostré y que logré que mucha gente lo escuche y me sorprendió la respuesta muchísimo, como que me abrió muchas puertas y me dio como la pauta de, tengo que hacer esto, ¿no? Porque realmente es re loco lo que genera, ¿no? Algo tan sencillo, pensaba yo, dos cosas sonando a la vez, ni siquiera puedo armar un acorde, ¿no? Como la nota de la voz y la nota del instrumento y el resto resuena en la cabeza de cada persona de manera distinta. Entonces, este tema empezó como a armar todo lo que vino después. Y yo sentí que necesité de la pausa para poder generar toda esta música, ¿no? Porque por lo general estoy en muchos grupos yendo con el instrumento en el colectivo de un ensayo al otro, a la grabación, a dar clases, a tocar. Y como que a veces llego a casa y lo revoleo el instrumento y no lo quiero tocar más porque me la pasé viajando, tocando. Y en el momento en el que surgió la primera canción, que fue el comienzo de la pandemia, sentí que fue como el momento fértil para componer, ¿no? Como que bajó un montón de música de golpe por no tener la cabeza ocupada en estudiar este tema, preparar esta clase, esta grabación, que es lo que yo hago en general, ¿no? Trabajando de la música. Entonces, al tener ese espacio y no tener que estar trabajando, además, porque justo no estaba trabajando, empezó a surgir, ¿no? De la pausa a mí me pasa que salen las cuestiones creativas. Siempre me pasa además en vacaciones, pues en el verano que decís, "Ah, me llevo el bajito de viaje y terminás componiendo, porque al estar como libre de otras cosas empieza a surgir. Así que un Claro. poco la pausa viene por ese lado, ¿no? Sí. Y vos sos de Ciudadela, ¿no? Naciste allí Sí, en Buenos Aires, estás allá en Buenos Aires. ¿Sos docente de música o profe de bajo como instrumentista? mira, doy clases particulares en casa de bajo eléctrico y de contrabajo y soy profesora del proyecto de orquestas escuela, no sé si lo conoces. Ahí Muy- no doy contrabajo, sino que doy lenguaje musical. Ah, En bien, 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 bien. Moreno en el oeste y en Wilde, en zona sur.
Claro. Eh, Vamos a dejar un cachito acá en un rinconcito el disco. La Dale. situación, no, siempre traté desde Espejo de Barro no abordar estos temas que tienen que ver con las institucionalidades, como todas las instituciones que hacen a que el arte se desarrolle, ¿no? No trato de enfocarme en la parte política, pero estamos en una coyuntura bastante complicada. ¿Cómo ves, Ujú. desde tu punto de vista, la desfinanciación que hay hacia estas instituciones que conforman desde el Fondo Nacional de las Artes, entre otras, hacia el desarrollo de la cultura? Y lo veo muy mal, como prácticamente todos los artistas, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se malinforma, ¿no? Y se dice esto de que es necesario cortar porque es necesario que la plata se vaya para otro lado o ocupe otros lugares. Y en realidad ese mismo dinero que se genera para estas instituciones lo generan los mismos artistas a través de, por ejemplo, el registro de sus canciones, a través de leyes que empiezan a recaudar por la reproducción misma de la música, o sea, que nada tiene que ver con cuestiones estatales, del Estado recaudando o de impuestos que Bien, van hacia eso, sino que la misma reproducción de la música genera ganancia, o cuando vas a registrar un tema y pagás para registrar como autor ese tema, tenés que, te sale en la pantalla que dice que esa plata que vos pusiste para registrar el tema va al Fondo de las Artes. Entonces creo que es como plata que la misma industria genera, que lo que hace es cortar la vuelta de eso que generamos, ¿no? Como es tan no, difícil vivir de la música, digamos, de las reproducciones que se generan en una plataforma que tiene un host en el extranjero, como que no vemos plata por subir un disco a Spotify, la gran mayoría, ¿no? De los no, artistas no. que no somos conocidos. Entonces me parece que está bueno. De ejemplo, ahora me enteré ayer, ¿no? Que me llegó el comunicado de ADI, que es quien recauda para los intérpretes, que también ADI está en peligro y es como que no nos va a quedar nada. SADAIC, ADI, CAPIF, desde el cine, el teatro, siento que la cultura toda está en peligro, ¿no? Un pueblo que no Sí, financia la cultura. sí, cuando todos los países vamos a decir del mundo, no vamos a decir que todos, la gran mayoría de los países del primer mundo inclusive generan eh, mucho dinero que vuelcan para desarrollar su cultura, su cine, su Ujú. teatro, su música. Yo tuve la suerte de ser becado por el Centro Cultural de España y es Ah, una bien. plata que parece que el rey le mandó a un grupo de gente para que le diga a un par de sudamericanos, che, ¿quieren estudiar? Entonces los tipos de Mm. algún modo invierten en la cultura, en su sociedad, y no entiendo por qué nos pasa esto a nosotros, como sociedad. Entonces, como sociedad, hay algunos que dicen, que creo que tiene que ver con la desinformación, de la famosa frase, no es con la Ujú. mía, hacela con la tuya, ¿no? Y esto que vos lo aclarés, Claro. que se sepa que viene de otro lado la plata, que viene del mismo artista, que se vuelca como en una olla, como para Ujú. generar la distribución. Perdón que hago este paréntesis porque es importante, no es poca cosa lo que estamos viviendo y bueno, es visualizar también desde este punto de vista como artista lo que nos pasa, ¿no? Más allá de que hay un reordenamiento Sí, yo lo bastante que grande. siento. Yo lo que siento es que a todo nivel nunca vivimos algo tan tremendo, ¿no? Porque vivimos el macrismo y estas cosas no se han tocado. Eh, No se Creo que es animó. sin precedentes, ¿no? El nivel de recorte, el nivel de desinformación, esto de que sacan un comunicado para anunciar un DNU que tiene 300 leyes a las que se recortan y se toca de todo y se anuncian 30 muy por arriba y no se explica nada, como que, y la gente no se preocupó hasta que no se enteró
qué tocaba ese DNU o qué tocaba esa ley ómnibus. Entonces, creo que la desinformación o la malinformación es un poco también el kit de la cuestión. Por eso es importante que informemos qué es lo que se está haciendo, cómo se generan estos fondos, que después van para los mismos artistas, que no es que se los dan de una, tienen que presentar un proyecto, justificarlo. Eh, Se busca, creo que el recorte y que todo quede en manos de privadas, ¿no? Buscar un sponsor, buscar una beca en el extranjero, un préstamo de una fundación. Se busca como desvincular, me parece, ¿no? A los artistas con los mismos fondos que ellos generan. Sí, totalmente, totalmente. Podemos estar, creo que, más de 4 horas hablando de esto, ¿no? Pero nada, vamos a cerrarlo con lo importante que es informarse, ¿no? Qué importante es Sí. informarse y cómo están desinformando, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. por suerte estamos nosotros para generar esa información nueva o reafirmarla. Eh, Mari o Mariana. Omar, perdón, o Mariana. ¿Cómo te gusta que te digan? Mira, yo me puse Mar porque quería separar un poco lo que siempre hice, que fue trabajar con grupos, ¿no? Y me gusta mucho Mar, porque siento que Mari es como me dijeron toda la vida, y Mar Claro, siento que refiere, ¿no? También a una imagen. Entonces es como que muy poética. me puse Mar para cambiar un poco, pero como quieran, Está no bien, sé. está bien, está bien, está bien. Sí, Mar, y en el disco Pausa vos tenés un tema que es Catamarca, ¿no? Parece que Ujú. viste un día que nevó, ¿no? Este, ¿Qué te pasó en esa canción? ¿Qué fue lo que te sucedió? Más allá de la descripción de la letra y todo. Eh, Bueno, es muy gracioso porque no te lo esperás lo que te voy a contar. A Yo ver, hice mira, varios tengo acá talleres. todo. Cuando en marzo de 2020, antes de que se declarara la cuarentena, yo había empezado un taller presencial de composición de canciones con Edgardo Cardoso, que muchos amigos y amigas habían hecho. Llegamos a hacer 2 clases y se cortó todo. Y durante ese año se había complicado tanto hacer actividades porque tenían que ser online o porque todavía no se había generado, ¿no? Desde los mismos profes que hacían los talleres. Así que con un grupo de 5 amigos y amigas hicimos nuestro propio taller, así por Zoom, porque estábamos en plena pandemia, y cada uno proponía una actividad cada 15 días, no una actividad, una consigna. Era, bueno, hay que hacer una canción con tal consigna. Entonces, cada 15 días nos mostrábamos la canción que había hecho cada uno, cada una, con esa consigna. Y Catamarca fue una consigna que propuse yo, muy al azar, porque la verdad que estábamos aburridos en pandemia y buscábamos consignas raras. Y la consigna era hacer una canción que su letra íntegra sea sacada de una nota periodística. Así que en teoría la letra no la escribí yo. De hecho, nunca fui a Catamarca, me encantaría. Eh, de hecho, un manto blanco cubrió Catamarca, era el titular, si no me equivoco, de una nevada medio insólita que hubo ese invierno. Y después fui buscando sectores de la nota y las fui reacomodando y ahí salió la letra de Catamarca. O sea que esa letra es un Frankenstein de varios artistas, varias ideas que fueron formando después la historia. Sí, del periodista que escribió la nota, era una nota de un diario que contaba en los pueblos en los que había nevado. Ah, una Yo locura después le total. cambié alguna que otra. Sí, fue Muy, muy gracioso porque nos llevó a escribir canciones que si no, no escribiríamos. Había un amigo que había escrito, su canción era sobre un cuadro de Van Gogh que se habían robado de un museo de Bélgica. Espectacular la letra. hasta allá se tuvo que ir a averiguar todo. Así que bueno, era un poco jugar, ¿no? Desde el juego generar canciones a las que obviamente por ahí después para grabarlas le cambias alguna cosa, pero la idea primogénita salió de un lugar insólito. Esta era un poco la consigna. Qué bueno. Bueno, Mar, y otra cosa, ¿cuál es de todo el disco? ¿Cuál es la canción que crees vos
que te representa. ¿Y por qué? ¿Por qué elegís esa canción? Mira, no sé si es la que me representa, pero la que me quedó como la última que grabé y, y me gustó mucho hacerlo, que es que en el disco hay dos canciones que tienen dos músicos invitados, que son dos amigos, en batería y en guitarra. Y después de haber hecho todo el proceso del disco, sola, con el bajo, con el contrabajo, sola, grabando la voz, pensando esta nota para allá, para acá, me encontré con dos amigos, les mostré lo que yo había armado y ellos pusieron lo suyo, sin que yo por ahí, digamos, cada uno puso lo que quiso y nos encontramos en el estudio después de un ensayo fugaz así que pudimos hacer, porque el guitarrista vive en Saavedra, que es, digamos, cerca de la General Paz para el norte, y el Claro, baterista vive en Temperley, zona sur, muy lejos. Entonces hicimos un encuentro de 2 horas, tocamos los temas y los fuimos a grabar. Y dentro de esos temas hay uno que se llama Bosque Escondido, que lo empiezo yo sola y después se suman ellos. Y me encanta porque siento que transita por distintos lugares, ¿no? Como primero un lugar por ahí más oscuro y después a medida que va entrando el resto de los instrumentos se empieza como a armar algo, que era mi idea como de un bosque, ¿no? De meterse en un bosque que en realidad está dentro, ¿no? Del bosque interno. Y todo lo que hay ahí, ¿no? Como los animales que resuenan en la música que tenemos adentro, ¿no? Entonces fue uno de los que más disfruté porque sentí que yo propuse y que se armó directamente en el estudio. De hecho, habíamos pensado con el guitarrista y no solos de guitarra y de contrabajo de pensar algunas guías para armar ahí cosas que tengan que ver y no lo pudimos hacer y los solos fueron improvisados y nos encantó lo que surgió. Y ahí sobre el final del disco me quedé pensando, está buenísimo hacer todo y tocar sola, pero qué lindo cuando surge también como del propio encuentro, ¿no? Una propuesta de toquemos esto, cada uno puede asumir desde su lugar. bueno, Omar, llegó el final. Gracias por estar en este espejo de barro. Se nos fue el tiempo del Zoom. Gracias a Este, vos, la verdad, una alegría enorme. Bueno, igualmente. Espejo Barro va a ser parte de un proyecto radial, donde este programa, junto con otros y otros discos, van a ser presentados, van a estar participando. Así que, bueno, muchas gracias por todo tu tiempo, que disfrutes de tus vacaciones y, bueno, ojalá que nos podamos conocer personalmente y poder seguir sabiendo de vos. ¿Cuándo presentás el disco? Y bueno, todas las palabras que vos quieras agregar. Bueno, primero gracias por el espacio, porque es muy lindo cuando el espacio lo generan los mismos músicos, ¿no? Eso, que uno por ahí se va a vivir al campo o a un pueblito de por ahí y genera la misma movida, ¿no? Eso es súper valioso. Así que gracias por el interés, por difundir la música independiente argentina. Y bueno, la idea es presentarlo en abril, porque un poco la estética y toda la cuestión invita eh, desde el momento en el que empezó a surgir, que fue en el otoño. Así que en el 19 de abril, falta un montón, pero bueno, estaré presentando el disco en el barrio de Boedo, en un centro cultural barrial que se llama El Páramo. Ahí tocaré todos los temas, estarán también los invitados. Y antes de eso, ahora, en un par de días, el 27 de enero, estaré presentando algunas canciones yo sola con el contrabajo, compartiendo fecha con Hugo Maldonado Barros, que es un músico jujeño muy talentoso. Eh, Él también sacó un disco sobre fin del año pasado y la coyuntura social y política hizo que sea muy complicado escuchar y difundir música nueva. Así que nos juntamos para mostrar estos dos discos nuevos y va a ser en el barrio de Parque Chacabuco, en un lugar que se llama La Tierra Invisible, que es un local gestionado también por músicos. Así que dos fechas muy lindas se vienen dentro de poquito. Y en febrero tengo la suerte de estar en España, que voy a visitar a mi hermano que está viviendo allá, y también voy a estar tocando por allá. Así que en principio el 27 de enero en La Tierra Invisible, y bueno, y después seguirán las fechas. Bueno, Omar, muchas gracias y ¿A nos vemos en la dónde? vuelta. Dale, ¿Eh?